Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que para mi parecer es esencial y es importante, de que no solamente tú y yo como cristianos, como pueblo de Dios, sino como personas atravesamos. Y se trata sobre la transición. Cuando hablamos de transición, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Algo que es pasajero, algo que puede ser de la noche a la mañana, puede tener un tiempo más de duración dependiendo del proceso, ¿verdad? Se habla también de que es algo cambiante, algo que cambia. Para los que toman nota, la definición de transición viene del latín transitio y es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. Esto implica un cambio en un modo de ser o estar y que por lo general se entiende como un proceso en una cierta extensión de tiempo. También se relaciona con la transición el significado de cambio, el cual significa transferir de un lugar a otro posición, o sea, de un lugar a otro o de posición a una persona a otra, significa también poner a un lado y reemplazar una cosa por otra. Le invito a estar buscando en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Creo que es una historia que muchos conocemos ya. Gloria a Dios. Repito una vez más, libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Yo voy a leer y ustedes me seguirán con su mirada. Y dice por título, Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Hay otros pasajes que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Pero como les dije al comienzo, quiero hablarles un poco sobre lo que es la transición. Vimos entonces, según el concepto, que la transición es el efecto de pasar de un estado a otro. Todos y cada uno de nosotros pasamos por un estado de transición, comenzando desde antes que se produzca el alumbramiento. Es un proceso, una transición, lo que se llama etapas de crecimiento y desarrollo del niño cuando se encuentra dentro del vientre de la madre. Sabemos que es un proceso bien largo, son 9 meses aproximadamente para que se pueda producir ya un embarazo a término y pueda venir al mundo el niño. Pero durante esos 9 meses, esa pequeña cosita que se encuentra allí, tuve la dicha de poder verlo en una de mis materias cuando estudiaba en odontología. Esa materia se llamaba Crecimiento y Desarrollo. Y durante esas primeras 3 semanas, eso pequeñito que se forma allí, cuando se fecunda
el óvulo con el espermatozoide, se llama blastocito. Ya dice que esa pequeña semillita ya contiene ADN tanto del padre como de la madre. Y ahí comienza ese proceso de transición y ese proceso de desarrollo durante esos 9 meses o esas 37 o 40 semanas, como se le llama pues. Durante esa semana, en esos primeros 3 meses, bueno, es 3 semanas, ya ese blastocito contiene lo que es el ADN del padre y de la madre. En la siguiente semana dice que ya se le empieza a escuchar el corazoncito. En los otros meses ya se le empiezan ciertos órganos, se le empiezan a funcionar, le salen sus uñitas. O sea, es un proceso total de transición. Incluso también ya cuando el niño nace, que es un recién nacido, pasa también por un proceso de transición, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un recién nacido cuando nace? Llorar, dormir, hacer pupú, hacer pipí y pegársela a la mamá en el pecho. Eso es todo lo que hace un bebé recién nacido. Pero es un proceso, es una etapa de transición. Ya el niño cuando llega a cierta edad, ya sabe decir mamá, papá, pupú, pipí, poseta. Ya no se pega, bueno, dependiendo de las mamás que son un poco sinvergüenzonas y tienen tarajallos ya y todavía se los pegan, ya no debería, porque ya se supone que el niño pasó su transición, su etapa de proceso. Y en estos días me reía mucho con mi hija, no está por allí, ¿verdad? Con Keren. Porque llegó del colegio, estuvo en una fiesta, y cuando le digo, mami, vamos para bañarte, ella sola ya se quita su ropa y todo. Cuando yo le veo la plumita, le veo el gran frenazo. Y yo le digo, amiga, ven acá, ¿qué pasó aquí? Ah, yo no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Te hiciste pupú? No, yo no sé. Ah, bueno, pero voy a tener que hablar con mami entonces para ponerte pañal. Mi hermano, esa se puso a llorar. No, que pañal no, ya yo no soy una niña, que ya yo sé pupú. Y bueno, entonces ¿por qué te hiciste pupú en la pluma? Yo no sé. Bueno, entonces si no sabes, hay que ponerte un pañal para que así, oye, no te haga. No. O sea, vean, a tan corta edad ya ella sabe que ese proceso de transición, ese proceso de cambio, ya ella lo pasó, ya ella no está para colocarle un pañal, ya ella está en la edad de decir pupú, pipí, poseta, o simplemente ella no nos dice nada y ella misma va. Cuando vemos ya tiene la pluma en cara más arriba. ¿Qué hiciste, pipí? Ay, para lavarte por lo menos, ven. Pero son procesos, amados. Ya cuando el niño pasa de esa edad, un niño de esa edad, ¿qué es lo que está pendiente? De jugar. Usted le pregunta por lo menos a Samuelito, ¿cuál es tu día a día? Jugar, me imagino, ver televisión, echarle varilla a mamá y a papá. Eso es lo que hace un niño a esa edad. ¿Por qué? Porque está en su etapa, está en su proceso de transición. Ya cuando él tenga o pase esa edad, que esté más o menos como en la edad de mi hijo, ¿qué es lo que hace? Jugar con el DS, jugar tú con la tablet, ver televisión, jugar con muñequitos, que tú le hablas a veces y está. O ve, ¿qué tal cosa? Mira, véame por favor. Tienes que parártela en el frente, apagarle el televisor para que el muchacho te pueda prestar atención. ¿Pero por qué pasa eso? Porque está en su etapa de transición. Lamentablemente, oye hermano, tengo que decirlo, a nuestra edad, todavía teníamos 13, 14 años y estábamos jugando con los yayos. No habíamos todavía superado la etapa de la niñez. Pero fue una bonita etapa. Cuando el niño pasa ya de esa edad de 7, 8 años, 10, 11, ¿qué es lo que viene? Salir, quiero ir para la plaza, quiero ir a experimentar nuevas cosas. Hay que, nosotros como padres cristianos, enseñarlos, instruirlos desde pequeños, pero lamentablemente es una etapa en que ellos también tienen que llegar, es la etapa de la adolescencia. Y así sucesivamente, amado, pasa la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez. Cuando llegamos a adultos, trabajamos, nos casamos, formamos nuestro hogar, nuestra familia, y se vuelve a repetir nuevamente ese proceso de transición en cada uno de nuestros hijos, ¿sí o no? Díganme las mujeres, cuando entran en su proceso de transición, la llamada regla o periodo. Mi esposa es una, que ya yo nada más de verle la cara, ya digo, ya te vino ya sé que no te puedo hablar mucho,
de lejito porque me vas a salir con la tuya. Y ella misma también ya sabe que está en esa etapa de transición. Cuando está en el trabajo ella me dice, a mis compañeros de trabajo le digo, tengo el periodo, ni me hablen. Pero es un proceso y una etapa de transición. Así también, amados, usted y yo como cristianos pasamos por procesos, por transiciones. Y vemos que en la vida de este hombre, de Moisés, él venía, antes de su nacimiento, ya el pueblo de Israel venía con un proceso de transición. Si vamos un poco más atrás en las Escrituras, vemos la historia de José, porque antes de Moisés estuvo José, todo lo que José hizo por el pueblo de Egipto, hizo que el pueblo de Israel llegara a Egipto. Pero dice la palabra del Señor que entró un nuevo faraón, un faraón que no conocía a José. No sabía nada de quién era José y de todo lo que José había hecho por Egipto. Entonces ve que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, en número, en masa, y que en cualquier momento que si se quería rebelar, se rebelaba y tumbaba al pueblo de Egipto, al faraón. Entonces el faraón planeó empezar a matar a todos los niños varones del pueblo. Esto es contándole un poco la historia a los que no la conozcan. Y esta madre hebrea tuvo temor y guardó a su hijo. Y conocemos el cuento de que le hizo la canasta, lo metió en el río, la hermanita siguió la canasta, vio que la hija del faraón la tomó, vio que el niño era hermoso, lo quiso agarrar para él, pero como era un hebreo, no lo podía llevárselo a su casa, porque sus padres, o sea, los egipcios iban a decir, bueno, ¿y cuándo saliste tú preñada? ¿No te vi la barriga? ¿En qué momento? Entonces, ¿qué fue lo que idearon? Que el niño se lo llevara a su mamá nuevamente. Y ahí es donde comienza, por decirlo así, la primera etapa de transición en la vida de Moisés. Diga conmigo, nacimiento. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, nacemos de nuevo. Morimos al mundo, morimos al pecado y nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo hemos hecho ya? Gloria a Dios. Y en esa etapa de nacimiento es una etapa, por decirlo así, de inocencia, que estamos viniendo de cosas que nos eran malas, que nos hacían daño, y venimos a un nuevo mundo donde venimos con expectativas, qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida, con tu vida. Ahí es donde comienza nuestra primera etapa de transición. Ahí es donde usted y yo tenemos que empezar de tú a tú intentar conocer eso que el Señor quiere hacer con tu vida y con mi vida. Amén. Las mariposas, vemos por lo menos la mariposa, antes de transformarse en mariposa, ella pasa por un proceso de transición. Primero es una oruga, después esa oruga se transforma o se envuelve en especie de una crisálida y finalmente cuando llega el tiempo, esa crisálida se abre y nace esa bella y hermosa mariposa. Amén. Dice la palabra del Señor en que en esa primera etapa de crecimiento, cuando le preguntamos, Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tú me llamaste? ¿Por qué estoy acá? El Señor te dice en Jeremías 1:5 que desde que estabas en el vientre de tu madre ya yo te había escogido por profeta a las naciones. O sea, ya en esa primera etapa el Señor te escogió, te dijo, tú vienes para acá, yo te escogí, tú eres mía. Amén. Podemos hablar de una segunda etapa de transición y para eso podemos ir al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice, Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Habla ya sobre cómo conoció a su suegro Jetro. Pero en esta segunda etapa, amado, de transición, es cuando muchas veces usted y yo ya hemos pasado esa etapa de nacimiento. Estamos acá dentro de la iglesia y comenzamos a ver cosas que decimos: me da miedo, tengo temor. Y a veces huimos y preferimos irnos a otro lugar, porque son cosas que son inexplicables para nosotros. Pero ¿qué es más fácil, huir o preguntar? Huir o buscar el porqué. A veces es más fácil huir. Huir, ¿a dónde huyó Moisés? Al desierto. Y esa tercera etapa es bastante dura, es bastante fuerte. Aunque es dura y es fuerte, en esa tercera etapa de transición el Señor también trata con cada uno de nosotros. Porque es en el desierto donde el Señor comienza a hablarte, donde el Señor comienza a transformarte. Como Moisés lo hizo, fue en el desierto donde se le presentó el Señor a través de la zarza ardiente, y fue donde Moisés por primera vez pudo conocer a ese Dios cara a cara. Muchas veces es necesario ir al desierto. Pero ¿saben qué es lo peligroso? Estar mucho tiempo en ese desierto. Lo peligroso no es pasar por el desierto, amados. Lo peligroso es el tiempo o la estadía que puedes tú o puedo permanecer yo en ese desierto. Es verdad, como les dije, que en el desierto Dios quebranta, Dios rompe, Dios hace de nuevo, pero también es muy fácil quedarnos allí en ese desierto. El desierto nos ayuda a transformarnos, a renovarnos. Y el Señor me decía, me hacía entender que aquí hay personas que aún se encuentran en ese desierto. Personas que el Señor ya transformó, ya Él quebrantó, ya le conociste cara a cara, pero tienes miedo aún. Es necesario salir de esa tercera etapa de transición. Es necesario salir de ese desierto, amados, y entrar ya a la cuarta etapa donde Moisés estuvo. Sabemos que él pasó luego de ese desierto, Dios se le reveló, Dios le mostró lo que tenía que hacer, y Moisés ahí con cierta duda: pero es que no sé hablar, es que tengo pena, es que... hasta que Dios se hastió y le dijo: ok, yo conozco a tu hermano Aarón, va a ir delante de ti, pero ve, entra en la cuarta etapa, que era estar parado frente a ese mar rojo y dividir las aguas y mostrar la gloria de Dios. Para eso es que usted y yo estamos llamados, amados. Usted y yo no estamos llamados para quedarnos en ninguna de las etapas. No estamos llamados para quedarnos solamente en el nacimiento, en donde solamente está la inocencia, en donde solamente vengo a la iglesia a escuchar y a recibir. ¿Saben algo? El Señor me hacía ver y entender que aquí hay hermanos que tienen años que vienen a la iglesia y tienen años y aún están en la primera etapa de transición. No han querido salir de ese nacimiento. Y ya está llegando la hora, amados. Ya está llegando el tiempo. Es necesario pasar a la siguiente etapa. A veces decimos: Señor, tú me has hablado, tú me has dicho que me llamaste por profeta,
me llamaste por maestro, por pastor, pero ajá, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? El llamado yo lo hago, es verdad, es cierto. No, pero es que estoy en un proceso, estoy en una transición. ¿Y qué estás haciendo para salir de ese proceso y de esa transición en donde te encuentras ahora? Yo no sé ustedes, pero a mí el Señor me habló con esa palabra. Y yo a veces echo para atrás al tiempo y digo, wow, Señor, ¿cuánto tiempo perdí? No es que yo soy un viejo, tengo 32 años, pero me doy cuenta que tardé mucho en una de esas etapas. ¿En qué etapa te encuentras tú ahora, amado? ¿Estás aún en la de nacimiento? ¿Estás en la de la huida y te encuentras en el desierto aún? El Señor quiere que entres en la cuarta etapa, que es mostrar la gloria de Dios, que es mostrar su poder. ¿Es fácil pasar por un proceso de transición? No es fácil. Como dije, puede ser un proceso rápido, de un chasquido, pero puede ser un proceso que dure cierto tiempo. Y esas son dos cosas importantes que usted y yo tenemos que tener presente siempre cuando entramos en un proceso de transición y de cambio. El tiempo es uno. Cuando supe que el domingo pasado se habló de los tiempos de Dios, yo dije, wow, ya el Señor me había comenzado a hablar de esta enseñanza. La transición va en conjunto con el tiempo. Si usted y yo no sabemos medir los tiempos de Dios, nos vamos a quedar estancados en una de las etapas de transición. ¿Estamos midiendo el tiempo correcto de Dios? Cuando dejamos pasar ese tiempo, ese kairos, todo comienza a estancarse, nada avanza. Y otra cosa importante, amados, que va de la mano durante la transición con el tiempo, es la decisión. Dios no puede decidir por ti cuando tú sales de ese estado. Eso lo tienes que decidir tú, lo tengo que decidir yo. ¿Cuándo decides tú salir de ese estado? Los tiempos se han acortado. Nuestro país está pasando por un proceso y una etapa de transición. Dice la palabra del Señor que aún la tierra pasó por un proceso de transición. En Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y vino Dios a poner orden en ese desorden. La mujer del flujo de sangre, ¿cuánto tiempo no estuvo ella en un proceso con su enfermedad? Ella pudo muy fácil haber dicho, ya me cansé, ya no puedo más, ya gasté todo lo que tenía, hice todo el esfuerzo que tenía que hacer y no, todavía estoy con esta enfermedad. Pero a ella le bastó saber que ese día, a su tierra, en ese momento, estaba el Maestro. Y sin importarle ya que no tenía fuerzas, no tenía dinero, ella accionó y dijo, ya es tiempo de que yo salga de este proceso. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y una revelación que me dio el Señor, la transición va en conjunto también con la fe. Porque ¿qué dice la palabra que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy yo estoy mal,
Hoy me siento deprimida, deprimido, no tengo trabajo, no tengo comida. Pero es un proceso de transición, no es algo que va a durar por siempre. Pero yo tengo que tener la fe y la confianza, la certeza, la convicción de que voy a mejorar. Por eso tienes que decidirlo tú, tengo que decidirlo yo. Dios no puede decidir por ti, Dios no puede decidir por mí. Y hay muchos acá de estos nuevos que están viniendo a nuestro templo, ellos están entrando en un proceso de transición. Y el llamado para cada uno de ustedes es: avancen, avancen, no se queden, avancen. Y para los que ya tenemos tiempo, y esta palabra me ministró bastante, estamos acostumbrados siempre, lamentablemente, a cuando viene un invitado, un pastor, un evangelista, un profeta, a ser los primeros que pasamos acá, a recibir, a que nos den más. Y el Señor me decía: es que ya yo no puedo derramar más en lo que ya está lleno. Es necesario de que tú, que estás llena, comiences a vaciarte, comiences a dar lo que hay en ti a aquel que está llegando, para que lo nuevo que yo voy a derramar pueda llenarse en ti. Pero mientras estés lleno, no puedo derramarte más, no puedo darte más. Tienes que vaciarte, tenemos que vaciarnos, amado. Vaciarnos, darle de lo que el Señor nos ha dado a nosotros a aquellos que están viniendo ahora. Ya es tiempo. Ya es tiempo de que nos activemos. Nuestra iglesia está pasando por un proceso de transición y hemos visto la gloria de Dios durante este proceso. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para activarnos en este proceso? Pues en esta transición que nuestra iglesia está pasando. ¿Saben algo? Mientras iba a llevar al muchacho que estuvo con nosotros compartiendo en el congreso de adolescentes, nosotros venimos, Fuente Agua Viva, para los que no lo saben, viene de una iglesia bautista. Y esa es una iglesia bien apretada, bien fuerte. Aplaudir, jamás. Danzar, nada que ver. Y yo le preguntaba: mire, y el hermano fulano de tal, hermanos que ya se habían ido de la iglesia estando aún nosotros allí. Oye, está regresando. Oye, está volviendo a la iglesia. Y el pastor, ¿cómo está? Oye, el pastor está bastante abierto a las manifestaciones del Espíritu Santo, a todas esas cosas. Y yo, wow, me alegro de verdad en el Señor. Esa iglesia tuvo que pasar por un proceso de transición en el cual muchos se fueron. Muchos decidieron huir, irse al desierto, pero que entendieron que es hora, que es tiempo de salir de esa etapa de transición y están volviendo nuevamente a la iglesia. Y todo esto acá, hermanos, que yo traje, yo se lo compartí a mi esposa. Y el Señor me decía: ¿cuáles son las cosas que a veces nos impiden salir de una transición, salir de un proceso, avanzar, dar el paso? Porque vimos que la transición es dar pasos de un lugar a otro. Y el Señor me decía: ejemplifícalo, muéstralo. Y es lo que yo quiero hacer en esta mañana con cada una de estas cosas. Porque tristemente hay hermanos que el Señor les ha entregado ministerios grandes. El Señor les ha dado palabra. Y que ellos han decidido quedarse en esa etapa donde se encuentran ahora. Estoy cansado de ayudar en la iglesia. Ya me fastidié. Ayudo y ni siquiera las gracias me dan. ¿Qué te importa a ti eso?
Tú lo que te interesa es ayudar, la recompensa te la va a dar el que está arriba. Entonces, es cuando comienza esa dificultad de poder avanzar. Y no se ha terminado el día cuando ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el siguiente día. Todo es trabajar, 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 trabajar. ¿Y estás trabajando dentro de la obra de Dios? Que te dicen, hermano, necesitamos ayuda para tal cosa. Hermano, ¿a qué hora? Es lo primero que te preguntan, porque mañana tengo esa tal hora, está en Maturín, está... Y entonces cuando viene, ya las cargas. Mario, méteme ahí una de las pesas en el bolso. Sí. Y seguimos con nuestra vida, con nuestro trabajo. Venimos a la iglesia, nos sentamos allí cada domingo, cada miércoles, cada sábado, pero con el afán, con la mentalidad de hacer dinero, de que yo esté bien. Cuando Dios te dice, yo soy el dueño de la plata y del oro, a quien yo quiero yo se la doy. Ocúpate primero de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. No, hermanos, que tengo que hacer plata porque no tengo un seguro, mi familia no tiene seguro. El mejor seguro está allá arriba. A mí el Señor me fue cercando, amados. Yo renuncié a mi trabajo ministerial con el Ministerio de Salud, porque el Señor me ha dicho una y otra vez que tiene para mí el llamado como pastor. Y yo le decía a mi esposa, con un trabajo así es muy difícil, porque la odontología es un trabajo que físicamente desgasta. Yo llegaba a mi casa con dolor de cabeza, dolor en la vista, y el Señor me fue cercando, me fue cercando, me fue cercando, y renuncié. ¿Me ha faltado algo? Para la gloria de Dios no nos ha faltado nada. Estoy trabajando por mi cuenta y sé que el Señor, si este es el llamado que Él me tiene, Él va a abrir las puertas. Pero ese es el problema cuando no decidimos salir de esas etapas. Y piensa qué has hecho en todo este tiempo que has estado en este lugar, en todos estos años, con eso que el Señor te entregó un día, con ese llamado que Dios te hizo. ¿Qué has hecho? ¿Qué tendrás para mostrarle a tu Rey cuando venga a pedirte cuentas? Le dirás, no, Señor, yo decidí quedarme en la etapa de nacimiento, en el llamado, en el todo es bonito, todo es chévere, en donde me dicen siempre, vas a ser pastor, vas a ser profeta. Yo decidí quedarme allí porque todo es bien. O vas a decirle, Señor, estoy en la etapa en donde eso está ardiendo en mi corazón, pero tengo miedo, prefiero irme, prefiero huir. O estás en la etapa donde estás en el desierto y el Señor te da la oportunidad de poderle conocer cara a cara, pero donde el Señor te dice es necesario que avances a la cuarta etapa y comiences a mostrar mi gloria.